Tras el mito del Día de Muertos. Parte 2. El Día de Muertos, tradición con orígenes fundamentalmente prehispánicos. Para algunos estudiosos, lo que hoy celebramos como el Día de Muertos tiene su principal origen en los pueblos prehispánicos, que tenían prácticas relacionadas con el culto a los difuntos y, particularmente, referidas a diferentes rituales mortuorios cuyo propósito era guiar el alma del difunto hacia alguno de los lugares de la muerte que le correspondía, así como aceptar y asumir la pérdida del ser querido. En las culturas mesoamericanas se realizaban diferentes rituales por los cuales se mantenían lazos con los difuntos. Los muertos seguían teniendo una participación espiritual importante en la vida de la comunidad. Se solicitaba su ayuda para la siembra, la cacería o la guerra. Se les llamaba para que participaran en ritos mágicos y se les recordaba en actos sociales relevantes como los nacimientos y los matrimonios. Además, los muertos eran venerados por sus familiares o incluso por el pueblo entero si es que habían sido personajes importantes. Las prácticas de culto comenzaban con los funerales, mediante los cuales se llevaban a cabo los ritos referidos a la separación del difunto de la comunidad de los vivos. Las características de dichos rituales dependían de la manera en que había fallecido la persona y, en consecuencia, del lugar del inframundo al cual se dirigiría. ¿Cuáles eran los 4 lugares de la muerte? El Mictlán. Al Mictlán, el lugar de los muertos, donde imperaba Mictlantecutli, el señor de la muerte, iban quienes habían fallecido de muerte natural, por vejez o por alguna enfermedad de carácter no sagrado. En este caso, no importaba si fueran personajes relevantes o gente del pueblo. El Mictlán nada tiene que ver con el infierno católico. El Tlalocan. El Tlalocan era el lugar donde reinaba Tlaloc, el dios de la lluvia. Allí también moraban los Tlaloque, divinidades que le ayudaban en la difícil tarea de distribuir la lluvia sobre la tierra. De acuerdo con las creencias mexicas, portaban grandes vasijas llenas con agua que rompían con palos para derramarla sobre la tierra, produciendo así el sonido de los relámpagos. El Tlalocan era un lugar en donde había mucho regocijo y nunca faltaban el maíz y otros alimentos. Al Tlalocan llegaban quienes habían muerto por un rayo o en el agua, por ahogamiento o por violencia de algún animal acuático, como el legendario aguizote. Y también iban allí los que morían por lepra, sífilis, sarna o gota y los hidrópicos. Tonatiuh-Ichan. Tonatiuh-Ichan era la casa del sol, hogar de Huitzilopochtli. Quienes llegaban a este lugar eran los guerreros, los que habían muerto en el campo de batalla, pero también quienes habían sido capturados y luego sacrificados a los dioses. Los guerreros capturados podían ser sacrificados de diferentes maneras, echados sobre el fuego o sobre ocote ardiendo, o atravesados por flechas o espinas. También podían ser sometidos al sacrificio gladiatorio, ritual en que un guerrero capturado se enfrentaba a guerreros victoriosos armados. El prisionero era amarrado a una piedra llamada Temalacatl y podía pelear hasta morir o rendirse. Cuando aparecía el sol, los guerreros victoriosos o quienes iban a ser sacrificados comenzaban a gritar y a golpear sus escudos. Si los escudos tenían agujeros ocasionados por las flechas de los enemigos, podía verse el sol a través de esos orificios. Los guerreros cuyos escudos no habían sido atravesados por flechas no tenían este privilegio, no podían ver el sol cara a cara. A Tonatiuh-Ichan, lugar caracterizado como una especie de llano, parecido tal vez a los sitios donde se efectuaban las batallas, también iban las mujeres muertas en el parto, a quienes se consideraba como guerreras que habían muerto en combate. Por ejemplo, cuando una mujer paría, se decía que había tomado un prisionero. Sincalco. Sincalco era la casa del maíz, regida por Huemac.
A este lugar iban los bienaventurados, los amados, a quienes los dioses querían para sí. En este caso, se trataba de niños muy pequeños, de bebés, a los que se veía como piedras preciosas. Es probable que los suicidas fueran también al Zincalco. De acuerdo con algunos estudiosos, luego de la muerte se realizaba la primera fiesta, las exequias, es decir, las ceremonias para honrar y despedir a los muertos. Este primer ritual tenía como propósito separar al difunto de la comunidad de los vivos, conducirlo hacia el lugar del inframundo que le correspondía, de acuerdo con la causa de su muerte, y aceptar y asumir la pérdida del ser querido. En el caso de una muerte natural, el hecho era divulgado mediante gritos que expresaban el sentir de los dolientes. Por lo general, quienes realizaban este triste anuncio eran las mujeres ancianas, a quienes podríamos identificar como plañideras o lloraderas. Al parecer, era muy importante crear un ambiente dramático y conmovedor. El llanto y los gritos de las plañideras ayudaba a crear un ambiente propicio para que el dolor y la tristeza se propagaran en la familia o en la comunidad y con ello realizar una especie de catarsis anímica que pudiera mitigar las penas provocadas por la muerte. Un aspecto muy importante de los ceremoniales era la entrega de presentes, desde los presentes más sencillos de la gente humilde hasta los ricos obsequios de los gobernantes, como mantas, plumas verdes, artículos suntuarios y esclavos. Todo lo que se daba tenía el propósito de reforzar el tonal o alma del difunto y ayudarlo a superar las peligrosas etapas del inframundo antes de llegar a su destino final. Cabe aclarar que se creía que al nacer, la persona adquiría un estrecho vínculo espiritual con algún animal y ese vínculo duraba a lo largo de toda la vida de ambas criaturas. Al tiempo que las plañideras divulgaban la noticia de la muerte, también se realizaban los preparativos para el ritual mortuorio. Así, se procedía a cortar un mechón de cabello y al lavado ritual del cuerpo. Si era posible, le untaban alguna sustancia olorosa. Luego se amortajaba el cuerpo, es decir, se le envolvía en mantas o se le vestía con un hábito correspondiente a su condición, a las circunstancias de su muerte o con prendas relacionadas con los dioses. En el caso del cuerpo de un personaje importante, también se le adornaba con papeles e insignias de oro, y se le ponía en la boca una piedra de jade o esmeralda. Además, se elaboraba una pequeña figura que lo representaba. Luego, el cuerpo se colocaba en una estera para que durante 4 días pudiera recibir honores. Al quinto día de ocurrida la muerte, debía llevarse a cabo la cremación o el entierro. Durante las exequias, también se acostumbraba a ofrecer un discurso. Si se dirigía al muerto, el sacerdote oficiaba el ritual y hablaba en nombre de todos los que habían conocido y amado al difunto. Cuando el discurso se destinaba a los parientes, por lo general se utilizaba para consolarlos. En el caso de la muerte de los guerreros, era habitual que durante 4 días se entonaran cantos de lamentación, de muerte y de orfandad. Las viudas y los hijos salían a la plaza para escuchar el triste sonido de las piezas fúnebres interpretadas por los cantores sacerdotes. De igual modo, como parte del rito, podían realizar alguna danza que representara los últimos momentos del guerrero. Las viudas bailaban con las mantas de sus maridos sobre los hombros y los hijos podían hacer algo similar. En todo caso, los guerreros muertos estaban presentes por medio de sus armas, de sus atavíos y de sus insignias que llevaban a cuestas o puestos sus viudas e hijos. Luego que se amortajaba el cuerpo, se interpretaban cantos fúnebres y se le daban de comer al difunto durante un convite ritual especial algunos guisos preparados por su viuda, aunque en el caso de los gobernantes eran varias viudas. Después de 4 días se llevaba el cuerpo del difunto al lugar en que sería enterrado o cremado. Al parecer,
Este último traslado se interpretaba como un viaje de regreso al vientre materno de la muerte. Al inicio de la procesión, los cantores sacerdotes le hablaban al difunto como si estuviera vivo y le pedían que se levantara y caminara hacia el lugar del perpetuo descanso. Luego de esa invitación, el cortejo fúnebre comenzaba su marcha. Una vez que se posaba el cuerpo sobre la pira funeraria, la encendían con leña mezclada con copal. Según diversas fuentes, la práctica de incinerar cuerpos se registraba en la mayoría de los pueblos de la región central mesoamericana, al menos para el caso de los gobernantes, los miembros de las élites y los guerreros. Sin embargo, también hay indicios de que se realizaban entierros directos, es decir, sin ninguna incineración previa. Es muy probable que los entierros sin cremación correspondieran a la gente común, a los llamados macehuales. ¿Por qué? Tal vez porque esta parte del ritual implicaba únicamente a quienes tenían una misión muy importante en la tierra y porque en términos materiales el costo de una incineración debió ser muy elevado para que pudiera asumirlo un macehual. Como producto de la cremación, el cuerpo se consumía y quedaban solo los elementos vitales primarios, es decir, los huesos y las cenizas, a partir de las cuales nuevamente se podía gestar la luz existencial. Se recogían los huesos y las cenizas y se colocaban en la urna en la que previamente se habían depositado los mechones de cabello. Además, si era el caso, en el mismo recipiente se metía el jade o la esmeralda que le habían puesto en la boca al amortajarlo. La significación de los diferentes rituales incluidos en las exequias era muy compleja. Por ejemplo, la unión directa del hueso y del jade permitía la fecundación y el renacimiento. En cuanto a los mechones, los que se cortaban en el momento del nacimiento y en el de la muerte, contenían el principio anímico del difunto y constituían su identidad genética. Cuando un miembro de la élite fallecía, eran sacrificados sus servidores, corcovados y enanos, así como un número indeterminado de esclavos. Estos esclavos, hombres y mujeres, eran sirvientes domésticos, no los guerreros que eran capturados en batalla y se ofrendaban a los dioses. Según los estudiosos, al mismo tiempo que el cuerpo era consumido por el fuego y se derretían las joyas de oro y plata, se iba sacrificando a los esclavos, que a veces podían contarse por cientos. Como parte de los rituales también se sacrificaba a un perro, por lo general, el que había acompañado a su amo durante su existencia. Para ese efecto, era costumbre criar y mantener ese tipo de animales, pero particularmente los de un color rojizo, semioscuro e intenso. Estos perritos eran los únicos que podían pasar a cuestas al muerto por el inframundo. De acuerdo con las creencias de los pueblos mesoamericanos, el ciclo vital seguía su curso más allá de la muerte, y el ser que había dejado de existir seguía viviendo en términos espirituales. Por eso, su tonal, es decir, su alma o espíritu, tenía que superar los obstáculos que se le presentaran en su camino hacia el Mictlán. Para que el tonal tuviera la suficiente fortaleza, se realizaba una ceremonia muy particular una vez que estuvieran reunidas en la urna la piedra de jade y los cabellos cortados al nacer y al morir. El ritual se efectuaba por 4 días, en los cuales se llevaban ofrendas al lugar de la cremación. Al final, el alma del difunto podía emprender su travesía hacia el lugar de los muertos. Solo hasta después de la cremación, de que se recogieran las cenizas y de que se realizaran las ceremonias correspondientes, era posible llevar a cabo el entierro. Al parecer, había un doble entierro de los restos. Primero, las cenizas y los huesos se enterraban en un hoyo y luego se volvían a sacar para meterlos en una especie de urna que los debía regenerar. Se cree que estas urnas se colocaban al pie de las escalinatas de muchos templos, específicamente cuando se trataba de personajes importantes. Luego del entierro, por al menos 4 días, con el propósito de ayudar a la partida,
continuaban llevándose ofrendas al lugar de la cremación. En el caso de los personajes importantes, continuaba el sacrificio de esclavos hasta 80 días después de los funerales. El propósito era cumplir 4 meses del calendario indígena relacionados con los ciclos lunares. Después de ese largo periodo, durante 4 años seguían efectuándose algunas ceremonias en el sitio donde estaban enterradas las cenizas. En las culturas mesoamericanas, el duelo no solo se manifestaba como una actitud de dolor o de tristeza, sino que se trataba de un verdadero apoyo ritual. En otras palabras, los familiares ayudaban activamente a que el alma de su difunto pudiera llegar al lugar que le correspondía. Una vez concluidas las exequias, durante 4 años del calendario indígena continuaba recordándose a los muertos en diferentes fiestas. La fecha en que se efectuaban estas celebraciones dependía de la manera en que habían fallecido, es decir, de acuerdo con el lugar al que se dirigían. Los que iban al Mictlán, los que morían de causas naturales o de vejez, se festejaban en el mes Tilitl, cuando se redimía el envejecimiento anual mediante el sacrificio de la diosa anciana y la Matecutli. Los festejos culminaban con ofrendas de comida a los difuntos, así como con cantos y libaciones. Los que iban al Tlalocan, los que habían muerto por un rayo o en el agua, por ahogamiento o por violencia de algún animal acuático, o los que habían muerto por lepra, sífilis, sarna o gota, y los hidrópicos, se les recordaba en la fiesta de los montes Tepelhuitl. Como parte de los rituales y festejos, se preparaban tamales y comida hecha con gallina y carne de perro. Los señores importantes cantaban y bebían pulque en honor de los dioses y de sus difuntos, mientras los masiguales solo ofrecían comida. Los que iban a la casa del sol, Tonatiuh y Chan. A los guerreros que habían muerto en combate o los que eran sacrificados, así como a las mujeres muertas en parto, se les celebraba cada día. Sin embargo, las fiestas en su honor se alargaban durante 2 meses del calendario indígena. Comenzaban en el 8º mes, en Micailhuitontli, conocida como la pequeña fiesta de los muertos, y terminaba en el 9º mes, en Hueymicailhuitl, conocida como la gran fiesta de los muertos. Los que se iban a la casa del maíz, sin calco. A los niños muy pequeños, a los bebés, se les recordaba en Micailhuitontli. En dicha fiesta se honraba la memoria de los muertecitos mediante la realización de ofrendas y sacrificios. De acuerdo con los estudiosos, la fiesta de los muertos pequeños permaneció, aunque bajo otro nombre, de acuerdo con el calendario católico, el día 1 de noviembre de cada año. Hasta aquí las diferentes fiestas en las que se recordaba a los difuntos de acuerdo con la forma en que habían fallecido y el lugar del inframundo al cual se dirigían. Ahora comentaremos de manera breve acerca de las primeras fiestas cristianas. Durante el largo proceso de colonización, las fiestas de todos los santos y de los fieles difuntos fueron incluidas en el calendario litúrgico. En un principio solo los españoles las celebraban. Sin embargo, con el paso del tiempo se extendieron en las comunidades indígenas evangelizadas bajo el control de los clérigos. Desde los primeros momentos, el culto indígena a los muertos, que había sido prohibido por los frailes en su versión pagana, y las fiestas cristianas en honor a los difuntos, se fueron integrando, lo que, con el paso del tiempo, culminó en la típica fiesta mexicana del Día de Muertos. La conjunción de las fiestas cristianas de todos los santos y de los fieles difuntos coincidía, aunque en diferentes fechas, con las 2 festividades indígenas en honor de los muertos, la fiesta de los muertos pequeños y la fiesta de los muertos grandes. Esta coincidencia, sin duda, fue un factor que favoreció una asimilación relativamente sencilla de las ceremonias cristianas por parte de las comunidades indígenas, que tuvieron la posibilidad de honrar a sus muertos sin temor y sin la necesidad de esconderse. En cualquier caso,
la versión indígena de la fiesta cristiana del Día de Muertos no se dividió en todos los santos y en los fieles difuntos, sino que se instituyó el día 1 de noviembre como la fiesta de los muertos pequeños y el día 2 de noviembre como la fiesta de los muertos grandes. De acuerdo con los estudiosos, es muy probable que los indígenas aprovecharan la oportunidad que se les presentó para revivir, de alguna manera, parte de sus ritos ancestrales, generándose un sincretismo religioso que ha perdurado hasta la actualidad. En la tercera parte de esta serie abordaremos la versión de que la celebración del Día de Muertos tiene orígenes indígenas e hispánicos.